Soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 12 de febrero del 2025 y tenemos dos lecturas. Una es del Génesis, capítulo 2 del 4 al 9 y nos saltamos hasta el 15 y 17 versículos. Vamos a escucharla. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos. Un día el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y ahí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermosos aspectos y sabrosos frutos, y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor Dios le dio al hombre esta orden: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal te mando que no comas, porque el día que comas de él morirás sin remedio. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Marcos 7, del 14 al 23. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y le dijo: escúchenme todos y entiéndame. Nada que entre fuera puede manchar al hombre, lo que sí mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre después afuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, la injusticia, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a continuar con la explicación. Toda esta semana pues, hemos estado viendo el Génesis, su creación, ¿sí? Que nos informa el libro del Génesis, el primer libro de la Sagrada Escritura. Y quiero recordarles a ustedes, hermanos, para que no lo tengan ustedes, no lo pasen por alto, que es un libro muy simbólico, ¿eh? Sí, o sea, no podemos nosotros pasar por alto esa explicación, o sea, porque mucha gente lo quiere tomar de una manera literal. Y pues no, recuerden que quien escribió supuestamente el Génesis, pues lo escribió Moisés. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque muchos piensan, ¿verdad? Que Dios escribió, pues no, pues ¿cómo va a escribir Dios? Pues, no es un ser humano Dios para poder escribir. Aquí la escritura o la información que se nos está presentando es por parte de Moisés y pues él lo estaba explicando de esta manera porque según dicen pues tenía la inspiración divina y que de esa manera él estaba pues llevando a cabo esta explicación para dejarla a la población, dejarla a la gente. Entonces, pues bueno, lo hace de esta manera. Bien, vamos a darle inicio. Cuando el Señor Dios dice aquí, Génesis 2 del 4 al 9, del 15 al 17, cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombres que labraran el suelo, y habrían canales para que corriera el agua y se regaran los campos. ¿Se dan cuenta cómo le explica Moisés? Que pues no había forma, ¿no? Pues no había llovido, y Dios hace llover. Recuerden que pues la naturaleza se dice, ¿no? De una manera muy hermosa, que es el vestido de Dios, ¿no? La naturaleza, ¿no? La flora y la fauna. En este caso, bueno, pues todo lo que, los fenómenos naturales que tenemos, como la lluvia, como el calor, como el frío, el granizo, la caída de nieve, todos esos sucesos que tenemos, ¿no? Que ya los conocemos, decimos, ¿no? Que pues es que la naturaleza lo contiene y lo tiene y lo vivimos y lo disfrutamos. Otros a lo mejor sufren con esas calamidades temporales, pero pues estamos en un planeta, ¿no? Un planeta Tierra. En aquel entonces pues Moisés no sabía nada de esto, hermanos, ¿eh?
Entonces él nos explica pues, cómo va a surgir una planta, un arbusto si no ha llovido. Por eso lo menciona así, ¿no? Hasta que Dios dijo. ¿Sí? Y bueno, acuérdense que en estos días pues ya vimos la creación, que supuestamente entre comillas 7 días, que son 7 acciones, ¿sí? En la última acción dice Moisés, Dios descansó, ¿no? Como si se hubiera cansado, ¿no? Si es todopoderoso, ¿cómo se va a cansar Dios? Por eso les digo, es una forma simbólica, no lo podemos entender de una manera literal, porque caeríamos en muchos errores. Bueno, entonces, sigue diciendo aquí, dice, no había ningún arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombres que labraran el suelo. Pues sí. Y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos. Fíjense cómo dice, no había ingenieros que hicieran no había bombas de agua para jalar el agua y regar, ¿no? Eso sería ahorita en la actualidad, pero pues aquí entonces Moisés lo decía de esa manera porque esa era la manera en como llevaban a cabo ellos la actividad para poder transportar el agua de un lugar a otro, ¿no? Hacer canales, ¿sí? Hoy en día sería diferente, ¿no? ¿No? Y si le preguntan a Elon Musk, pues a decir, no había androides que trajeran el agua, ¿verdad? Sí. ¿Se dan cuenta cómo nos lo está explicando Moisés de una manera, ¿sí? Para que podamos entender que Dios hizo todo, que Dios es el creador de todo. Nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Bueno, vamos a continuar, dice. Un día el Señor tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Fíjense cómo dice Moisés, formó al hombre de aquí mismo, de la tierra, ¿sí? O sea, no nos da a entender de que venimos del espacio, que, pues no, porque Moisés estaba totalmente ajeno a todo esto, ¿sí? Hoy sabemos que, bueno, pues hay un universo, hay galaxias, hay planetas, hay soles, ¿sí? Bueno, un día el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre, le sopló en la nariz un aliento de vida, ¿sí? Le dio la vida, Dios nos da la vida. Recuerden que el alma es la vida, ¿sí? Entonces, pues Dios, eso de soplar en la nariz, ¿no? ¿Sí? No nos sopló en los ojos, ni en las orejas, ni en la boca, ¿no? No nos pasó su aliento. Sopló en nuestra nariz. ¿Por qué? Porque respiramos. Hacemos la exhalación, ¿sí? Respiramos, ¿no? Entonces por ahí entra, ¿no? Dice Moisés, por ahí entra la vida, ¿no? Porque pues, la gente que no respira, pues se muere, ¿sí? Bueno, después nos dice aquí que después plantó el Señor, porque dice que hizo al hombre, ¿eh? No está hablando de género, de hombre y mujer, dice hombre. Nosotros entendemos que hizo al ser humano, así de sencillo, ¿eh? Así de sencillo es, hizo al hombre, o sea, estamos hablando del género humano, ¿sí? No está hablando de un solo personaje, ¿eh? Después dice aquí, bueno, le repito, ¿no? Un día el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. No dijo a un hombre ni tampoco le dice formó a Adán, no lo dice, ¿eh? Hasta aquí no lo dice, ¿eh? Bueno, le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Fíjense, aquí empieza la sintonía más simbólica de este pasaje bíblico. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén, al oriente del Edén. O sea, el Edén era un lugar, pero tenía norte, sur, este y oeste. Bueno, oriente y poniente. Bueno, y ahí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos. Pues sí, pues él es el creador de toda la flora y la fauna, ¿no? De este planeta, ¿no? Sí. Bueno, dice, el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermosos aspectos y sabrosos frutos, y además en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí viene el simbolismo, ¿no? Nosotros estamos pensando que son árboles normales, ¿sí? ¿Cuándo han visto un árbol del bien y del mal? Hay árboles de naranjas o de manzanas, de peras o no sé, árboles de toda clase, ¿no? Pero ¿dónde han encontrado ustedes un árbol? ¿Sí? que sea así como lo que dice aquí, ¿sí? El Señor hizo brotar toda clase de árboles hermosos y sabrosos. Y en medio del jardín, el árbol de la vida. ¿Dónde han visto un árbol de la vida? Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Se dan cuenta cómo es un simbolismo? Son dos caras, ¿sí? Son dos formatos.
Así nos lo explica Moisés, puso árboles, ¿no? Bueno, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida es Dios, que estamos con Él. El árbol del conocimiento del bien y el mal somos nosotros, nuestra razón, nuestro entendimiento, nuestra sabiduría humana. ¿Se acuerda que Jesucristo le dijo una vez a Pedro, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios? En otra explicación le pudo haber dicho, Pedro, tú comes del árbol del conocimiento del bien y del mal y no comes del árbol de la vida. Ah, ¿verdad? Hubiera sido suave que Jesucristo le hubiera dicho a Pedro así. No, pues si así Pedro no entendía con esas frases, menos iba a entender, ¿verdad? Bueno, ahí se los transporto para que se acuerden de lo que dijo Jesucristo a Pedro, ¿no? Bueno, seguimos adelante. El árbol del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Un solo hombre? No, es el hombre, sí, en su totalidad. Hasta ahí nos lo está explicando al hombre, sí, para que la tierra la habitáramos, sí, y que estuvieras tú en contacto con Dios, que comieras del árbol de la vida, que es Dios, y no comieras del árbol de la sabiduría, de entendimiento y conocimiento tuyo. Ah, no, sí, ya sabes, ¿no? Empezamos a razonar. Hoy en día, ¿cómo ven? Ya estamos tan adelantados, ¿no? En los últimos 100 años, no. Hace 100 años no había radio como la tenemos ahora, no había celulares como, ni computadoras, ¿no? Sí, no. Hace 60 años una computadora creo que no llegaba ni a un giga. Imagínate. Hace menos de 60 años, hace 100 años, pues, no existía lo que hoy existe. En estos últimos 100 años, los que han podido vivir estos últimos 100 años, ¿sí? La gente adulta, ¿sí? Pues se han dado cuenta de todos los logros y los adelantos científicos, tecnológicos, ¿verdad?, que existen. Bueno, entonces muy claramente dice ahí que puso al hombre, el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Fíjense, para que cuidemos nuestro planeta, hermanos. Sí, lo cuidamos mucho, ¿verdad? Ensuciamos las aguas, el aire, con nuestra sabiduría de conocimiento del bien y del mal. Sí, pues hemos hecho muchas fábricas, ¿verdad? Sí, contaminamos todo. En vez de estarlo cuidando, lo estamos aniquilando. El Señor dijo, que lo cultivara y lo cuidara. Es para nuestro bien. El Señor hizo la flora y la fauna para nosotros. Pero bueno, ya lo vimos en otras lecturas anteriores a esta que acabamos de llegar. El Señor Dios le dio al hombre esta orden. Fíjense qué orden le da al hombre. Puedes comer de todos los árboles del jardín, ¿sí? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, te mando que no comas. Porque el día que comas de él, morirás sin remedio. Pues sí, si nosotros nos alejamos de Dios, si nosotros no estamos con Dios, pues nos carga el payaso, así dice uno, ¿no? Una frase muy actual, ¿no? ¿Sí? Tenemos que estar con el Señor. Acuérdense que ya después sabemos que el Señor nos ha regalado 120 años para vivir con este cuerpo humano. Pero pues nosotros vamos antes, ¿no? Pues sí, no lo disfrutamos 120, ¿no? Nos vamos mucho, muy antes. Bueno, sí, pero la situación es de que nosotros debemos de estar bien con Dios y comer de Dios, o sea, de lo que el Señor nos ha brindado, su conocimiento. Y no de nuestro conocimiento porque nos lleva al caos. Hay gente que se dedica a hacer puro dinero en la vida y se muere. Lo asaltan, lo secuestran, ¿sí?, le quitan todo, lo roban y lo matan en el intento, ¿sí? Y les puedo poner muchos ejemplos de muchas otras cosas más, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre está comiendo del árbol de su conocimiento del bien y del mal. Les digo, es una forma simbólica, ¿sí? No vayan a pensar que eran dos árboles. Y aquí no está hablando de nada todavía de que comieron, del árbol. Aquí todavía no llegamos a eso, lo vamos a ver posteriormente. Hasta ahorita nos quedamos hasta ahí. Espero que haya sido explícito hasta aquí con respecto al Génesis. Vamos a ver el Evangelio de Marcos 7, del 14 al 23. Fíjense lo que pasa en la época de nuestro Señor Jesucristo, que dice que en aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dice, escúchenme todos, entiéndanme, nada que entre de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. O sea, lo que existe en la flora y la fauna, lo que existe en la vida, a nosotros no nos daña. Lo que nos daña es lo que sale de adentro. Miren, dice, cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre,
No nos dice cuál casa, pero imagino que era la de Simón Pedro, porque ahí pernoctaba. Acuérdense que andaba mucho allí en Cafarnaúm nuestro Señor Jesucristo, y iba y regresaba. Fíjense, no llegaba a Nazaret, no se iba a Nazaret, ¿sí? Ay, pobrecito, ¿no? Pobrecita de su mamá, la abandonó, la dejó 3 años ahí, a libre, ¿sí? Imagínense, sí, pero estaban los hijos de José y la acompañaban, asistieron, ¿no? Bueno, es otro asunto, después lo vamos a platicar. Después nos dice aquí, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola de lo que les acaba de decir. Lo que está afuera no mancha. Bueno, él les dijo, ustedes también son incapaces de comprender. ¿Cómo les dije? O sea, ¿no entienden? Oh, sí, de verdad. Con esos alumnos de... No, no van a llegar las mamás de los apóstoles y... A ver, maestro, ¿por qué le puso 5 y 6 a Pedro? Si hasta lo deja pernoctar en su casa. Póngale 10. Ah, no, sí, porque ahora los papás así están en las escuelas, ¿no? Van y defienden a los hijos no, al 100, ¿sí? No, no, el maestro es el equivocado. Yo no sé entonces para qué los mandan a la escuela. ¿Eh? No, los mandan para que los cuiden, para tenerlos ahí encerrados 7 horas. Sí, no, porque ya no los aguantan a los hijos y por eso los mandan a la escuela. Pero no tanto porque quieran que los niños aprendan, sino para que los estén... Ah, pero los tenemos que cuidar, de que no se vayan a accidentar, ¿sí? Y no les podemos gritar, ni tampoco levantarles la voz, ni corregir. Ah, no, porque llega el papá y la mamá y te la hace de tos, ¿sí? Oiga, ¿qué le pasa si yo a mi hijo no le grito? Si a mi hijo no lo regaño, a mi hijo no le pongo ningún hasta aquí, ¿eh? Así que, pero es que su hijo no ha estudiado, no estudia. Usted tiene que enseñarle, entonces usted no es buen maestro. Ah, no, sí, porque así critican. ¿No? Pues aquí nos estamos dando cuenta, perdón, ya me salí del tema, pero aquí nos estamos dando cuenta, ¿sí? De que Jesús dice, pues no entienden nada, les dice a los discípulos, no entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón. Fíjense cómo dice, lo que tú comes entra, pero en el vientre y después sale del cuerpo, pues si vas al baño y lo para afuera, ¿no? Eso no, a lo mejor si comes veneno, pues sí te carga el payaso, ¿no? Te enfermas, ¿no? Yo me acuerdo mucho de que Saulo Pablo conoció a un fulano que se llamaba Timoteo y lo circuncidó. Ya le había dicho a Simón Pedro, ya no hay necesidad de circuncidar a nadie, Saulo Pablo. Ay, le valió gorro a Saulo Pablo. Este Pedrito que me va a estar dando órdenes. Pues era el jefe. Pero bueno, entonces como Timoteo, su papá era griego y su mamá era judía, ¿no? Dijo, no, yo te tengo que circuncidar, ¿no? Así yo estoy circuncidado, ¿no? ¿Sí? Y que lo circuncida, ¿no? Bueno, ese es otro punto. Ya, eran amigos, pues, convivían, ¿no? Pero andaba siempre enfermo Timoteo. ¿Por qué? Porque si andaba tomando siempre agua. Él no tomaba vino. Como muchos que no toman vino, no toman agua. Pero el agua de aquel entonces pues estaba contaminada de los ríos, pues los animales se molían en ese río, la gente se bañaba en esos ríos, defecaban y orinaban, y pues se enfermaba Timoteo. Y Pablo le dijo, Timoteo, ya no tomes agua, toma vino, te está haciendo daño estar tomando agua. No sé por qué, ellos no sabían, ¿no? Pues, la contaminación de los ríos, de las aguas, ¿no? Sí, pues había bacterias como siempre ha habido. No crean que las enfermedades son nuevas. Sí, siempre han existido. Que ya les tenemos nombres. Sí. Y hay otras que hemos inventado, ¿no? Hoy en día. Bueno, pues esto les digo porque pues se enfermaba Timoteo. ¿No? Aquí nos dice el Señor, ¿sí? Lo que entra de fuera no te daña porque pues, te entra, va a tu vientre y después sale de tu cuerpo, ¿no? Bueno, siempre y cuando no sean infecciones como las que tenemos, ¿no? Y las que sabemos. Dice, con estas palabras declaraba limpios a todos los alimentos. Aquí nos dice Marcos eso, ¿no? Esa es su opinión de Marcos, ¿eh? No lo dijo Jesucristo, porque si lo hubiera dicho Jesucristo hubiera dicho, con estas palabras que les digo, sí, quedan limpios todos los alimentos que comen. No, eso lo dijo Juan Marcos. Hay que separar las cosas, hermanos, porque si no caemos en el error. ¿Sí? Esto no lo dijo Jesucristo, esto lo dice él. Dice, con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Según él, es lo que entendió Juan Marcos y así nos lo dejaron. Bueno, luego agregó, ¿sí? Vamos a continuar con la parte. Dice, luego agregó, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro. Sí, pues tus sentimientos. Porque el corazón del hombre salen las intenciones malas. ¿Sí? En la iglesia católica
tenemos hacemos unos signos en la frente, en la boca y en el pecho. Eso se llama signarse. Lo hacemos en la frente para que tengamos buenos pensamientos, buenas ideas, ¿sí? Le hacemos una cruz en la boca para que tengamos buenas palabras de consejo, de amor, de paz, que nos salga nuestros sentimientos plenos, ¿no? Y hacemos una cruz en el pecho para que tengamos buenas obras, ¿sí? Buenas virtudes que les ofrezcamos a las demás personas, ¿sí? Son signos que hacemos nosotros, a eso le decimos signarse. Bueno, pues aquí nos dice el Señor que de adentro de nosotros, de nuestro corazón, salen las intenciones malas y menciona muchas, aquí unas cuantas, pero hay miles. Dice aquí las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios. ¿A poco eso es nuevo? No, eso es más viejo que Matusalén, diría yo, ¿no? Porque Matusalén duró muchos años en este planeta. Las codicias, las injusticias, los fraudes, y no estamos hablando de los políticos, ¿eh? Bueno, el desenfreno, las envidias, la difamación, ay sí, el difamado. Ya me acordé de un señor, el difamado. El orgullo, ya me acordé de otro señor muy orgulloso. Bueno, todo sale aquí. Bueno, repito, para que lo tengan ustedes, bueno, ahí dice, yo sé que ustedes saben más, pero la más les voy a decir lo que dice aquí. Dice, las malas intenciones salen las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. ¿Con cuál se quedan ustedes? Yo ya agarré como 13. Tres, digo, three, ¿sí? Trois. ¿Sí? ¿Cuántas agarraron? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Todas? ¡Ay, híjole! A ver, ahí les va. Con más calma para que agarren las que quieran y las que ustedes están llevando a cabo en su vida, ¿no? Ojalá ya no, pero bueno, sí, ya, bueno, o sea, no, es una cosa normal, ¿no? Somos pecadores, ninguno de nosotros es un santo, ¿sí? Intenciones malas, las fornicaciones, los robos. Tú ponme donde hay y yo agarro. Así decimos, ¿no? Los homicidios. Ay, ojalá y no me esté escuchando un homicida, ¿no? Porque si no va a decir, ahorita lo busco este desgraciado y me lo remecidio también. Los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Bueno, hay más, pero aquí nos la dejó en corto, ¿sí? La explicación. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Eso es lo que nos daña, hermanos. Eso es lo que nos daña. Y no lo que está afuera y nos daña a nosotros. Esto es importante entonces que lo tengamos, hermanos, para que podamos recapacitar, sí, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, lo que nos hace daño. Y muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que lo que nos está haciendo daño es la persona de enfrente, ¿sí? Ay, no, la sociedad. No, te está haciendo daño tú, lo que sale de ti. Por ejemplo, si alguien te hace algo y tú le guardas rencor, te estás haciendo daño tú. Si tú le tienes envidia a esa persona, porque él tiene más que yo me confieso y comulgo, rezo el rosario, hago mis horas litúrgicas, voy a la hora santa, ¿sí? Hasta vendo garnachas afuera de la iglesia para ayudarle al Padre, ¿sí? ¿Y por qué ese que no? Tiene todo, camionetotas, riquezas, ¿no? O sea, envidiamos. El Señor te da lo que necesitas, hermano, simple y llanamente, ¿no? Y vuelvo a esto, ¿no? El robo puede ser desde algo pequeño hasta algo muy grande, ¿eh? Entonces, todas esas cositas son las que nosotros nos dañan y nos van manchando y nos van distrayendo y nos van alejando de la presencia del Señor. Por lo tanto, bueno, pues espero que eso quede muy entendido. Yo sé que hay muchas, miles. Sí, porque aquí no hablamos de soberbia, no hablamos de la ira, no hablamos de la gula, no hablamos de la pereza, ¿sí? No hablamos de secuestros, no hablamos de la drogadicción, ¿sí? No hablamos de la dictadura, de aprovecharse del empleado, de los obreros, del pueblo. Como dicen nuestros presidentes, nuestros gobernantes, hay que mantener a los pobres
porque ellos son los que van a votar por nosotros y nos van a llevar al triunfo. ¿Sí? Hay que darles, hay que apoyarlos económicamente, no mucho, pero para que ellos siempre nos tengan agradecidos y estarán siempre con nosotros apoyándonos a los líderes. Son unos genios, ¿no? Y la gente así dice, no, pues me está ayudando, me da 1,000 pesos cada mes. Y él se roba millones. No me importa, pero a mí que me dé mis 1,000 pesos. Sí, ¿no? Y la gente que pues está bien económicamente o estable, pues se da cuenta de esto y dice, no. Y por eso dicen los gobiernos, a los de la clase media, no, esos no. Porque en el momento que ellos se estabilizan y no necesitan de nosotros, entonces no van a estar con nosotros. Así lo dicen los gobiernos, ¿eh? En serio, o sea, eso es una cosa muy normal, ¿eh? O sea, se los digo para que lo tengan ustedes muy presente. Bueno, hermanos, espero que esto les haya servido, esta pequeña explicación que les estoy proporcionando, y la puedan ustedes, pues, entender. Sí, que Dios los bendiga.